Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y por su puntualidad. Muchos han estado conectados desde hace 10 minutos, 15 minutos. Gracias, gracias por eso. Hoy nos acompaña Mariale. Hola Mariale, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación. Bueno, y esta noche es una noche fantástica porque nos traes todas las novedades de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Así que, nada, cuando gustes, Mariale, para que puedas compartir. Perfecto. A ver. Voy a compartir mi pantalla y me confirma si puedes ver mi presentación. Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, entonces empezamos. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación a participar de esta comunidad de emprendedores en serie. Un tema que a mí me encanta, que es el de... Y qué mejor contar los casos que hay en Latinoamérica. De hecho, un poco lo que me gustaría empezar es a presentarme y hablarles acerca de mí. Yo soy consultora de inteligencia artificial e innovación. Soy ingeniera de sistemas de profesión, egresada de la UPC. Tengo ya más de 9 años de experiencia profesional en desarrollo de negocios, asesorando clientes y proponiendo soluciones de tecnología. Y en los últimos 3 años he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de inteligencia artificial aquí en Perú, en diversos sectores, como ha sido el sector farmacéutico, el logístico, el sector de educación, entre otros. De hecho, también tengo conocimiento de metodologías ágiles y de innovación, y estoy certificada como Scrum Master y Scrum Product Owner. Dentro de mi experiencia laboral, he trabajado en IBM, en Cognitiva, en Cambia y también en Ingenia. Y bueno, un poco para entrar ya en el tema, dentro de lo que es la agenda, yo tengo primero a empezar a hablar acerca de las definiciones de inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial que hay, cuáles son los campos artificial, y después entrar a hablar un poco más de la inteligencia artificial en las organizaciones, cómo es que se está usando. Respecto a la importancia y un par de recomendaciones. Y de ahí entrar a hablar acerca de los casos en Latinoamérica. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí siempre me gusta ir un concepto un poquito más atrás y hablar acerca de qué es un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo es la capacidad que tiene todo ser humano para aprender a través de los sentidos. Es decir, aprende en base a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que sentimos. Entonces, toda esa capacidad que tenemos como ser humano de forma inherente se le dice proceso cognitivo. Y les voy a poner un ejemplo para ejemplificar. Imagínense que están conduciendo y ven pasar una pelota de colores. Perciben y inmediatamente interpretan esa información. Estoy manejando cerca de un parque, hay una pelota de colores, entonces es muy probable que haya niños jugando. Y evalúas, si es que continúas esa misma velocidad, puede ser que provoques un accidente o si deberías de, por ejemplo, disminuir la velocidad y realizas la acción. Todas estas etapas que yo les he contado paso a paso, es lo que se conoce como proceso cognitivo. Y de hecho, nosotros lo hacemos de forma inherente, sin darnos cuenta, y lo hacemos todo el tiempo. Entonces, entrando al concepto de la definición de inteligencia artificial y de todas las definiciones que puedan encontrar, esa es la que más me gusta. Es la emulación del proceso cognitivo del ser humano. Es decir, todo sistema capaz de hablar en lenguaje natural, de analizar sentimientos, de reconocer imágenes, de poder escuchar, es un sistema que tiene inteligencia artificial. ¿Y por qué la inteligencia artificial está? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es lograr aumentar las capacidades de los seres humanos. Es decir, está aquí para ayudarnos. Y les cuento otro ejemplo.
En el sector médico, en el sector de la salud, los oncólogos, para estar al día de los últimos tratamientos del cáncer, que hay investigaciones en distintos lugares del mundo, se genera mucha documentación, muchos papers para estar al día acerca de los nuevos tratamientos, tiene que por lo menos estar leyendo 70 horas a la semana. Imagínense, ¿en qué momento podrían estar haciendo su trabajo, descansando o tal vez compartiendo con la familia? Sería imposible estar al día de tanta información que llega. Es ahí donde la inteligencia artificial es de mucha ayuda, porque es capaz de leer esa información, generar un resumen que sea relevante para el médico, y así el médico, leyendo el resumen, va a estar al tanto de las últimas novedades en los últimos avances de los tratamientos oncológicos. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial aumenta la capacidad, en este caso de lectura y de síntesis, de los seres humanos para poder generar valor y que el médico se encargue de realizar otro tipo de tareas donde requieran mucho más análisis y precisión de los seres humanos. Ahora, la inteligencia artificial, si bien es cierto, es un tema que está muy de moda y escuchamos hablar de ello en los últimos años con mucha fuerza, en realidad no es un concepto tan reciente. De hecho, es un concepto que nace en 1950, cuando el matemático británico Alan Turing menciona que el primer concepto de una máquina inteligente. De hecho, él fue el que formuló la famosa prueba de Turing, que es el criterio que define a una máquina inteligente si es que sus respuestas no se diferencian de las que daría un ser humano. Después, otro hito ha sido en 1964, cuando un grupo de estudiantes del MIT desarrollaron una máquina que era capaz de conversar y la llamaron ELIZA. Ese fue otro hito de la inteligencia artificial. Sin embargo, después de estos grandes avances, no tuvieron muchos temas relevantes en los últimos años. Y de hecho, los siguientes años se les conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque el tema no siguió desarrollándose con el mismo interés y con la misma velocidad que antes. Y no es sino hasta en los años 90, en el 97, con la aparición de la máquina Deep Blue, que era una máquina que sabía jugar ajedrez, se enfrentó con el campeón mundial de ajedrez y le ganó. Luego de unos años aparece una computadora llamada Watson, que es capaz de leer mucha información en muy poco tiempo. Y de hecho era capaz de hablar en lenguaje natural. En Estados Unidos hay un juego muy popular que se llama Jeopardy, que tienes que responder ciertas preguntas, y se enfrentó contra los campeones de Jeopardy, ganándoles. Otro hito en la historia de la inteligencia artificial es el caso del sistema AlphaGo. Go es un juego que se juega en la zona oriental, tipo países como China, Japón, en la sección asiática. Y a diferencia del ajedrez, donde las fichas, cada una de ellas tiene movimientos finitos, en el caso de Go, cada ficha tiene movimientos infinitos. Entonces, lo que hicieron este grupo es entrenar este sistema con millones de jugadas de otros jugadores de Go. De hecho, una vez entrenado, se enfrentó contra el campeón mundial de Go y le ganó. Y el avance más reciente, que fue en los últimos años, de hecho, el año pasado en el evento de IBM, anunciaron al Project Debater. El Project Debater, a diferencia de sus antecesores, ya no solo era capaz de leer mucha información en poco tiempo y hablar en lenguaje natural, sino que quisieron llevarlo a un siguiente nivel, ir un peldaño más, un poco más avanzado. Y el Project Debater es capaz de construir argumentos persuasivos para defender su postura en el debate. Es decir, ya no solo entender mucha información, sino ya empezar a construir ideas que tienen sentido y son coherentes. Entonces, estos son los últimos avances de la inteligencia artificial en los últimos años. Como han visto, han habido más avances en los últimos 10 años y es debido a una gran explosión de datos que tal vez en los años 70 y 80 no existía. Y si quieren seguir averiguando acerca de este tema de la historia, quieren conocer con mayor profundidad cada uno de estos hitos que les he mencionado,
Les comparto aquí unos videos que pueden encontrar en YouTube, como es el caso del campeonato de Jeopardy o el Project Debater, que están live, completos. Y si quieren ver alguna película, Código Enigma, la pueden encontrar en Netflix, y también el documental de AlphaGo son muy buenos y te explican mucho acerca de estos avances. Ahora bien, los tipos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, se podría decir que hablamos de dos tipos. Un tipo es el Artificial Narrow Intelligence, que es toda la inteligencia artificial capaz de enfocarse en una tarea en específico, pero de mucho valor. Y es ahí donde hemos tenido grandes avances en los últimos años, como por ejemplo los asistentes de voz, por ejemplo los asistentes de texto, los sistemas predictivos, los sistemas de recomendaciones, inclusive los autos autónomos. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, también hablamos de otro tipo, conocido como Artificial General Intelligence, que es la inteligencia artificial capaz de hacer cualquier cosa que hace un ser humano, inclusive más. Y de hecho, como no ha habido tantos avances en el Narrow Intelligence y gracias a la propaganda publicitaria de Hollywood, muchas personas creen que hay muchos avances en el General Intelligence, pero la realidad es que los avances han sido prácticamente incipientes. Es un campo que todavía no se ha desarrollado mucho y de hecho muchos futurólogos e investigadores dicen que estamos lejos de tener avances en este campo. Es así que nos vamos a enfocar en el Narrow Intelligence, donde sí tenemos más avances. Y vamos a conocer los tipos de Artificial Narrow Intelligence. Un tipo es la inteligencia asistida, que son sistemas que te ayudan en tareas repetitivas, tareas operativas. Sin embargo, no aprenden solo, tienen que ser asistidos por un ser humano. Y un claro ejemplo de ello es un asistente virtual o un chatbot de texto o de voz, donde va a tener muchas interacciones y va a haber una persona que esté revisando esas interacciones, revise cuáles han sido las que no han sido respondidas correctamente y va a reentrenar el sistema nuevamente. Otro tipo de inteligencia artificial es la inteligencia automatizada, que también te ayuda en realizar tareas repetitivas, tareas operativas. Sin embargo, a diferencia del anterior, no requieren de la participación del humano, es decir, lo hacen de forma automática. Como por ejemplo los sistemas de recomendaciones que nos aparecen en Netflix, en Instagram, en Amazon cuando vamos a comprar. Todos esos sistemas utilizan inteligencia artificial del tipo automatizada, porque en base a las interacciones que vas teniendo con el sistema, te va a ir haciendo recomendaciones. Por ejemplo, en este caso, yo vi un perfil de música, entonces inmediatamente me va a empezar a sugerir otros perfiles similares que también son de música. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia aumentada. Y acá los sistemas de inteligencia artificial se apoyan mucho de otras tecnologías, como son el Big Data o los sensores de IoT, y con ese gran volumen de información es procesado y le va a permitir al humano tomar mejores decisiones. Y les pongo un ejemplo. El Innovation Hub del Barcelona, que es el laboratorio de innovación deportivo que tienen, lo que hace con cada uno de los jugadores en sus entrenamientos es que les pone unos chalecos que tienen sensores. Esos sensores son capaces de medir cuánto corre el jugador, a qué velocidad acelera, a qué velocidad desacelera y muchos otros datos adicionales. Con toda esa información, dependiendo del desempeño que ha tenido el jugador en el partido, pueden predecir qué tan probable es que ese jugador se lesione en un próximo partido. Es así que el entrenador y el equipo técnico pueden tomar ciertas decisiones. Tal vez en el próximo partido ese jugador juega medio tiempo o es preferible que no juegue. Es decir, toman decisiones mucho más informados. Y otro caso de inteligencia es la inteligencia autónoma,
también tenemos grandes volúmenes de información. Sin embargo, en este caso, la decisión la toma la máquina. Y un claro ejemplo de ello son los autos autónomos, donde el auto define en qué momento va a acelerar, desacelerar, va a doblar a la izquierda o a la derecha. Entonces, si queremos resumirlos, estos 4 tipos de inteligencia artificial, tenemos los primeros que están en la parte superior, que te ayudan en tareas repetitivas, operativas, muy específicas, pero en uno donde el humano participa, es decir, que está revisando las interacciones, y en el otro caso donde el humano no participa, porque no requiere revisar las interacciones, el sistema automáticamente lo hace. Y en el otro caso, en la parte inferior, donde están los sistemas adaptativos, tenemos grandes volúmenes de información que van a ir adaptándose y van a ayudar a que el humano tome la decisión final. Y en el otro caso, en la inteligencia autónoma, el humano no toma la decisión final la toma la máquina. Ahora bien, el campo de acción de la inteligencia artificial. Y es que cuando hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de un campo bastante amplio. Y uno de los términos más sonados que escuchamos mucho cuando hablamos de inteligencia artificial es acerca de un área de conocimiento que está dentro de la inteligencia artificial, que se le conoce como Machine Learning, que son sistemas que tienen la capacidad de aprender de la data. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, sistemas de recomendaciones, sistemas de predicciones. Y también otro concepto que se escucha mucho cuando se habla de inteligencia artificial es otra área de conocimiento que está dentro del Machine Learning, que se le conoce como Deep Learning, o redes neuronales capaces de adaptarse a data nueva. Y acá les pongo otro ejemplo, los sistemas de navegación. Los sistemas de navegación, depende de la ubicación donde están, te dan una ruta hacia tu destino. Si en caso por A o B te pasas de esa ruta o estás ubicado en otro lugar, el sistema lo que va a hacer es adaptar con esa nueva data, con esa nueva ubicación y va a redireccionar la ruta. Ahora, otro tema que también está siendo muy utilizado cuando hablamos de inteligencia artificial es la ciencia. Que la ciencia de datos es capaz de extraer conocimiento e interpretarlo a partir de la data. Y es una área de conocimiento que va muy de la mano con todas las subáreas de la inteligencia artificial, porque el científico de datos, que es la persona que conoce este tema, es capaz de conocer de algoritmos de machine learning, de deep learning, para en base a esa información y a ese tratamiento de la data, poder brindar información relevante para el negocio. Ahora bien, vamos a hablar de la inteligencia artificial en las organizaciones. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial en las organizaciones? Y es que, como saben, hoy en día estamos en una era digital, donde la cantidad de datos es exponencial. Cada vez tenemos más datos, ya no solo estructurados, que son los que encontramos en nuestra base de datos, en nuestra hoja de cálculo de Excel, sino también datos no estructurados, que son todos estos datos que pueden ser mensajes de texto, imágenes, audios, lo que escribimos por correo. El conjunto de ambos está creciendo de forma muy rápida. De hecho, en el último informe de IDC, se estima que para el 2025 hayan 175 zettabytes de información. O sea, un crecimiento altísimo. Ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos? Bueno, la inteligencia artificial es capaz de utilizar esos datos para poder predecir, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir, segmentar mejor tus clientes, hacer mejores recomendaciones, identificar patrones de comportamiento. De esa manera, las organizaciones pueden tomar mejores decisiones. Y es que la inteligencia artificial es importante porque potencia a las empresas. Te puede ayudar a generar mayores ingresos, porque si tienes segmentado a tus clientes, y no de una forma tradicional, sino de una forma mucho más efectiva en base a sus gustos, en base a su histórico de compra, puedes hacer campañas de marketing mucho más estratégicas, mucho más efectivas, que luego pueden terminar en mayores compras. También puedes hacerla más eficiente, porque puedes reducir el tiempo de respuestas en ciertas tareas.
Y mejorar la experiencia, porque puedes responder las consultas de tus clientes en cualquier momento y de una forma inmediata, o puedes darles recomendaciones al momento de realizar sus compras en el sitio web o en el e-commerce donde están. Entonces, todos los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial en las organizaciones son muy valiosos. Todo depende de cómo los utilices. Ahora, ¿cuál es el impacto esperado en los negocios? De hecho, en el último estudio de Deloitte acerca de cuál se cree que sea el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, 9 de cada 10 ejecutivos mencionaron que la inteligencia artificial va a transformar parcial o totalmente sus modelos de negocio. Y es por eso que en la encuesta un 51% menciona que mejorar las características, funciones o rendimiento de sus productos es el impacto que esperan de la inteligencia artificial. Otro 36% habla de liberar las horas de los trabajadores para una mayor productividad, porque en vez de tenerlos haciendo tareas operativas y rutinarias, pueden enfocarse en tareas donde requieran mayor análisis, mayor evaluación, mayor trabajo crítico de las personas. Y así también ven en optimizar operaciones, tomar mejores decisiones, crear nuevos productos, etc. Ahora, ¿qué recomendaciones para aplicar inteligencia artificial en los negocios? Acá les voy a lanzar un par de tips que son súper importantes. Ejecuta un piloto. Primero, lo que hay que hacer es familiarizarte con la tecnología. Empieza con algo pequeño, sencillo, pero el piloto tiene que ser más exitoso, es decir, que funcione, más que agregar valor, porque estamos hablando de saber qué puede hacer la inteligencia artificial y qué no puede hacer. Luego de eso, construye un equipo interno de inteligencia artificial. No tiene que ser muy grande, puedes empezar con 2 o 3 personas. Un equipo que sea capaz de brindar servicios a otras áreas de las organizaciones, como por ejemplo el área de finanzas, el área de recursos humanos, entre otras. Y de esa manera, este equipo de inteligencia artificial se va familiarizando con el negocio y se va armando la dupla negocio más tecnología, en este caso, inteligencia artificial. Otro tema es proporcionar entrenamiento de inteligencia artificial, pero a toda la organización. Hay que homogeneizar conceptos. Es muy importante que todos tengan conceptos básicos, que puedan conversar en los distintos proyectos y brindar un entrenamiento a todo nivel, desde el colaborador hasta los líderes de áreas. De esa manera van a poder reconocer con facilidad las bondades de esta tecnología. Y una vez teniendo claro estos pasos previos, recién empieza a construir una estrategia. Y no me refiero a una estrategia académica. Básicamente tiene que ser alinearlos a tus objetivos de negocio, qué quiero lograr con el negocio y qué creo que la inteligencia artificial, como ya me he familiarizado previamente, me podría ayudar a cumplir estos objetivos. Y después explora un poco las bondades que hay en tu sector. ¿Qué están haciendo en otros países del mismo rubro en el que estoy respecto a inteligencia artificial? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? ¿Cuáles han sido sus problemas? ¿Qué sí les resultó exitoso? Y en base a eso, arma tu estrategia. Y después comunícalo interna y externamente. Externamente con tus clientes para que conozcan de los beneficios e internamente con el resto de la organización para minimizar incertidumbres en algunos temas. Y aquí les pongo un ejemplo, de hecho una experiencia mía. En una de las organizaciones donde trabajé, nosotros ejecutamos un piloto para el área de recursos humanos. ¿Cuál era la problemática que tenía recursos humanos? La organización, que tenía más de 2,000 empleados, tenían muchas preguntas frecuentes respecto a temas como los requisitos para la licencia, cómo me inscribo en los seguros médicos, cuáles son los pasos que tengo que seguir para realizar mis vacaciones, registrar mis vacaciones, etc. Entonces, todas esas preguntas frecuentes que llegan al área de recursos humanos no necesariamente eran atendidas en el tiempo que el colaborador las necesitaba. Muchas veces llegaban preguntas por correo que eran atendidas después de un par de días, o si llamaban a la persona a veces estaba en reunión y no podían contestar.
Entonces, en base a esa problemática, se decidió ejecutar un piloto utilizando inteligencia artificial. Y la solución que se propuso fue realizar un asistente virtual para responder todas estas preguntas frecuentes que realizan los colaboradores y que esté disponible 24/7 y pueda dar respuestas inmediatas. Es así que se ejecutó este piloto y luego, en paralelo, para ejecutar este piloto, se empezó a construir un equipo interno de inteligencia artificial. Y en nuestro caso se hizo un equipo mixto, es decir, se tuvo expertos que se incorporaron a la organización, pero también hubieron personas dentro de la organización que tenían tiempo que se incorporaron al equipo. Y en conjunto fueron aprendiendo acerca de esta nueva tecnología y de este proyecto. Después se proporcionó entrenamiento. ¿Cómo? Porque el área de recursos humanos tenía que conocer acerca de los conceptos básicos, desde el gerente del área, los líderes y el resto de personas de recursos humanos que no necesariamente habían participado en el proyecto. De hecho, se hicieron más de una charlas con los distintos grupos de recursos humanos para empezar a contarles conceptos básicos, qué es inteligencia artificial, qué es un asistente virtual y cómo funciona. Después de eso, ya conociendo y teniendo un piloto más estable, funcionando, se empezó a planear una estrategia. Recursos Humanos vio las bondades que tenía este asistente virtual y empezó a ver que en una siguiente versión se podía incorporar, por ejemplo, otros sistemas de la organización para dar y ampliar la cantidad de preguntas que se tenía. Luego identificaron que no solo les servía como preguntas frecuentes a los colaboradores, sino también podías hacer un asistente virtual de selección para las consultas de los candidatos, porque los candidatos que entraban en un proceso de selección también tenían muchas consultas repetitivas y frecuentes. Entonces hicieron una especie de roadmap a mediano plazo de qué otras cosas se podrían incorporar con esta tecnología que habían visto de utilidad. Y se hizo una campaña de comunicación contando en qué consistía el asistente virtual, cuáles eran el alcance del proyecto, y de esa manera se disminuyó la incertidumbre, porque los colaboradores sabían de que si tenían preguntas de recursos humanos, podían ir al asistente virtual, pero no es que le iba a responder todo, no es que iba a responder cosas del área de finanzas o del área de proyectos, sino que la campaña estaba enfocada a brindar las bondades para el área de recursos humanos. Entonces, ese fue un ejemplo de cómo utilizando estas recomendaciones podemos implementar inteligencia artificial. Ahora, si bien es cierto, no es que un paso sea consecuente del otro, hay algunos que se pueden hacer en paralelo, es un buen punto de partida. Ahora bien, los casos en Latinoamérica. Y es que, si bien es cierto, hay muchas regiones como en Estados Unidos o en Europa que tienen muchos avances en temas de inteligencia artificial, en Latinoamérica también hay muchos casos muy interesantes. Y ahora les voy a contar uno de ellos. En el sector salud se hizo un proyecto de inteligencia artificial para apoyo a los radiólogos. ¿Y de qué trató? En Chile, la empresa Alumbra, que era un emprendimiento, una startup, que fue fundada en el 2018, desarrolló un producto llamado Toraxia en el 2019. De hecho, este emprendimiento fue financiado por un programa de emprendedores en el sector salud del gobierno de Chile. Entonces, ¿qué hicieron los chicos de Toraxia? Identificaron un problema, y es que la neumonía es una de las principales causas de muertes en todo el mundo. Y en Chile se evalúan para esta patología alrededor de 6 millones de radiografías al año. Es decir, es una demanda bastante alta para los radiólogos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo resolvieron este problema? Utilizando inteligencia artificial, un algoritmo de reconocimiento de imágenes, entrenaron a este sistema con más de 200.000 imágenes y llegaron a tener una precisión en la respuesta de identificación de estas patologías entre un 85 a un 90%. Es decir, incrementaron la productividad de los radiólogos, porque el radiólogo podía revisar mayor cantidad de radiografías en menor tiempo y de hecho disminuía el error humano. Esta tecnología está pensada para apoyar al radiólogo. El radiólogo todavía toma la decisión final, pero es de gran ayuda
para cuando hay una demanda que excede la capacidad del radiólogo. Este es un caso de inteligencia aumentada, mucha información y la decisión final la toma el especialista. Otro caso en el sector seguros es de un cazador de seguros de auto. Y es que en Argentina, Pulpo es una startup que fue fundada en el 2019. De hecho, fue financiada por un inversor ángel que empezó dando un fondo de $30,000 para este proyecto. Y es que, ¿cuál había sido el problema que habían identificado los chicos de Pulpo? Primero se dieron cuenta que había un desconocimiento muy alto en la cobertura de pólizas de autos. De hecho, según un estudio, el 25% no sabe lo que paga y el 60% no sabe por qué eligió esa compañía. De hecho, habían identificado que los usuarios estaban dispuestos a cambiarse de compañía de seguros si les hacían una reducción de al menos 10% en la tarifa. ¿Cuál fue la solución que presentó Pulpo? Un algoritmo que entiende la información de la póliza actual del usuario, la procesa y luego la compara con información similar de otras compañías de seguros, pudiendo recomendarle cuál es la mejor póliza para el servicio que está teniendo. En el 45% de los casos se encontraban mejores ofertas por el mismo servicio y el 20% de los usuarios se pasaron a una nueva compañía. En este caso, los usuarios subían de forma gratuita sus pólizas y Pulpo, en base a los seguros que iba colocando, generaba una comisión de cada una de las empresas aseguradoras. Este es otro claro ejemplo de una atención personalizada en base a recomendaciones, es decir, inteligencia automatizada. Otro caso muy interesante es en el sector agrícola, cerca de cultivos inteligentes. En Brasil, una empresa llamada AgroSmart, que fue fundada en el 2014 por hijos de agricultores, identificaron el problema que el calentamiento global, la escasez del agua y las cambiantes condiciones climatológicas hacían que la intuición que tenían los granjeros, los agricultores, ya no era la misma que antes. Sus decisiones, la toma de decisiones que tenían no era igual de precisa. Es por eso que propusieron una solución de inteligencia artificial, utilizando en este caso sensores y drones para empezar a recopilar información de las distintas áreas de cultivo y poder brindar predicciones meteorológicas o recomendaciones sobre el consumo de agua. Actualmente monitorean más de 100,000 hectáreas de cultivo y han logrado incrementar la productividad de los agricultores hasta en un 20%, porque han reducido el error humano en la toma de informaciones acerca de los campos y también han generado un ahorro en el agua de hasta un 60%, porque este algoritmo es capaz de decirle qué zonas van a tener, por ejemplo, una posibilidad de lluvia, entonces tal vez no hay que regarlo con tanta frecuencia, como otras zonas que sí tienen una sequía mucho más regular y que de esa manera deberían estar regándolo con mayor frecuencia, ¿no? Este es otro caso de inteligencia aumentada. Grandes volúmenes de información y una toma de decisión mucho más informada. Ahora, otro caso que es en el sector retail, resolviendo los retos de Rappi. Y es que en Colombia, Rappi fue fundada en el 2015 y de hecho estoy seguro que más de uno ha utilizado Rappi, sobre todo en esta coyuntura. Ellos empezaron con una plataforma de logística y fueron evolucionando a un marketplace de 3 frentes: el consumidor, el repartidor y la tienda. Ellos tuvieron unos financiamientos de unos inversionistas en 2 oportunidades de alrededor de $120,000 y con ello han logrado crecer mucho a lo largo de los últimos 5 años. De hecho, ahora Rappi está en varios países en la región y sigue teniendo un crecimiento bastante interesante. Ahora, ¿cuál fue el reto de Rappi? Rappi, como una compañía 100% digital, ellos resuelven sus retos con tecnología. Y de hecho en Rappi tienen muchos retos que resuelven con inteligencia artificial. Por ejemplo, la segmentación de sus clientes. ¿A qué clientes le voy a enviar qué tipo de ofertas? ¿A qué personas les voy a hacer llegar, por ejemplo,
información acerca de las recomendaciones de los restaurantes, detectar posibles fraudes, hacer que la estimación del tiempo sea lo más precisa, porque no es solo la distancia de la tienda al consumidor, sino también hay que considerar el tráfico, las horas pico, también tener en cuenta el tiempo de preparación del producto, entre otros. Pero en este caso, de todos los problemas que puede enfrentar Rappi en el día a día, les voy a contar uno donde tal vez la gran mayoría se ha sentido identificado, y es el tema del despacho de los pedidos. Rappi, al estar en tantos países, tiene millones y millones de pedidos. Es por eso que ellos tienen que resolver este despacho de una forma rápida. Y es que hay muchas variables dentro de lo que se maneja como el despacho. Uno es la cantidad de pedidos que puede tener un restaurante. El otro es a qué dirección pueden llevar esos pedidos. El tipo de transporte que tiene el repartidor, porque puede ser que esté yendo en bicicleta, o que esté en auto, o que esté en moto, y también el tiempo que le va a tomar. Entonces, todas esas variables tienen que ser resueltas en ese momento. Entonces, para eso utilizaron un algoritmo de inteligencia artificial de despacho inteligente, capaz de identificar qué tipos de pedidos deberían ser llevados por qué tipo de repartidor para que puedan llegar a su destino de una forma rápida y segura. Esto incrementa la productividad y hace que la asignación de pedidos sea mucho más inmediata. Y también esto mejora la experiencia, porque recordemos que esto lo tienen que hacer en minutos. Este es un claro ejemplo de inteligencia artificial autónoma, porque quien decide qué repartidor va a llevar qué pedido es el algoritmo, no es el humano, ya que lo tiene que hacer a tantos repartidores en todas las regiones que tiene que ser inmediato. Ahora bien, otro caso es en el sector de recursos humanos y cómo se trabaja la contratación masiva. Y este es un caso de Perú. Quantum Talent es una startup que fue fundada en el 2016. De hecho, fueron financiados por varios inversionistas y también ganaron el concurso del Startup Perú, que tuvieron un fondo tecnológico de 50.000 soles. ¿Y cuál fue el problema que habían identificado en Quantum Talent? En América Latina hay cerca de 50 millones de jóvenes desempleados. Y no es porque estos jóvenes no tengan habilidades para ser contratados. De hecho, tienen habilidades. Sin embargo, las empresas no saben cómo conectarlos, no saben cómo encontrarlos. Y por otro lado, tenemos las empresas que realizan esta contratación masiva y tienen que hacer procesos de selección de puestos masivos muy grandes, que son largos porque hay que llamar a los colaboradores, planear entrevistas, revisar varios CVs, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de posiciones masivas, hablamos de posiciones, por ejemplo, como los cajeros de los supermercados, como los agentes de bancos o de empresas prestadoras de salud, entre otros. Y luego de todo ese trabajo que es selección humana, estos puestos tienen una rotación altísima, cerca del 60 al año. Es decir, no es solo un gasto en el proceso de selección, sino que esta persona no se queda en su posición en mucho tiempo. Entonces, hace que todo este proceso sea un desperdicio para las organizaciones. Entonces, con todos estos desafíos que identificaron Quantum Talent, la propuesta de solución que dieron fue un algoritmo de inteligencia artificial capaz de predecir la probabilidad de éxito de la persona o del perfil que contratan en ese puesto. Este algoritmo tiene una precisión del 50% y de hecho, en el caso que les muestro, que es el caso de Tambo, han logrado reducir los tiempos de proceso de selección de estas contrataciones masivas, porque recordemos que Tambo, como objetivo de negocio, tiene como meta abrir muchas oficinas, muchas tiendas a nivel nacional. Entonces tiene que hacer un proceso de contratación masivo muy alto en varios lugares. Entonces ha logrado reducir todos los tiempos de ese proceso de selección y también reducir la rotación, que es lo más importante. Han logrado reducir la rotación hasta en un 40%.
Realmente este ha sido un caso muy interesante. Quantum Talent ahora ya no solo está en Perú, está creciendo en la región, en otros países tipo México, Colombia. Y de hecho estos son casos de emprendimientos, de startups, que han utilizado inteligencia artificial, modelos de negocio tradicionales, en algunos casos complementarlos y en otros casos construirlos desde cero, como el caso de Rappi. Y de hecho, si quieren conocer más acerca de inteligencia artificial, si quieren empezar a explorar algunos pilotos, yo les recomiendo acá unos cursos. Realmente hay una oferta bastante amplia, hoy en día más que nunca. Pero unos cursos que yo les recomiendo es, por ejemplo, el de Coursera. Si están recién en el nivel inicial, si recién están familiarizándose con estos conceptos de inteligencia artificial, el curso de AI for Everyone es un curso introductorio a los temas de inteligencia artificial. Y si quieren empezar a trabajar en pilotos, Platzi tiene muchos cursos, estos son algunos. Realmente Platzi puedes encontrar cursos también de otras tecnologías de distintos fabricantes. Y en Udemy también hay programas muy interesantes de inteligencia artificial aplicada a negocios, a empresas, y también cursos un poquito más técnicos. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. De hecho, acá les dejo mi LinkedIn si se quieren poner en contacto conmigo. Y nada, eso era lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Fantástico, Mariale, de verdad, buenísima presentación. Nos dejas muchas cosas para pensar, para analizar y considerar en nuestros emprendimientos. De verdad, buenísimo. No sé si hay preguntas, de repente quieren comentar algo, bienvenidos sean, los escuchamos. Pueden activar sus micrófonos, están habilitados. A ver, por aquí nos están hablando por el chat. A ver, vamos a darle una miradita. Dice, nos pueden compartir el material. Sí, Ya. coordinamos para poderles hacer llegar el material. Excelente ponencia, gracias, estuvo muy buena, gracias. Son muy interesantes las experiencias presentadas. Si queremos usar inteligencia artificial en un emprendimiento, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es el rango de inversión que se requiere para empezar? ¿Qué tan caro es acceder a esta tecnología? A ver, bueno, hoy en día la inteligencia artificial, los fabricantes, cuando empezaron a divulgar esta tecnología, decidieron que lo mejor que podían hacer es democratizarla. Y es por eso que aparece este concepto de as a service, como servicio, donde la tecnología realmente es muy, muy accesible. De hecho, muchos fabricantes tienen niveles iniciales donde el costo es cero. O sea, podrías hacer pequeños pilotos sin gastar mucho dinero. Y para empezar en un primer rango de inversión, o sea, tienes dos opciones. Desde tú mismo hacer autodidacta y empezar a explorarlo, a tal vez compartir un equipo de personas que puedan apoyarte, que conozcan más de la tecnología. O sea, nosotros hemos hecho pilotos pequeños, como dentro de, no sé, de $10,000 aproximadamente, pero como te digo, podrías hacerlo tú de forma autodidacta sin necesidad de invertir tanto. Genial. A ver, por aquí también nos dicen otra pregunta. Aquí Claudia nos dice, súper la manera de explicar. Está encantada. Gracias. Jorge dice, ¿dónde puede encontrar información sobre entidades que brindan financiamiento a startups? Bueno, hay mucha información en realidad. No sé si quieres ahí agregar algo, Mariale. Bueno, realmente hay, como tú dices, María Elisa, fácil, tú conoces mejor la respuesta acerca de cómo brindar financiamiento. Los casos que yo he visto más frecuentes son las hackathons. Lamentablemente por la coyuntura no se están realizando con la misma frecuencia. El año pasado yo veía cientos de hackathones,
donde el ganador obviamente recibió un financiamiento interesante, inclusive si lo auspiciaba alguna empresa, la empresa se encargaba de cubrirlo, ¿no? Pero ahí te dejo, María Elisa, para que complementes. Sí, en realidad hay muchas organizaciones que te abren a estas oportunidades para que tú puedas desarrollar tus emprendimientos, tus startups, ¿no? Como dices, una de todas, porque hay muchas, es estos eventos que se promueven de innovación, de co-creación, en empresa, startups, talento que quiere crear cosas diferentes, nuevas. Entonces, sí, por ahí es una de todas las oportunidades que hay, pero también, por ejemplo, tenemos los fondos del gobierno, que por ahí puedes empezar probando tomar un capital semilla para que puedas arrancar tu emprendimiento, tu startup, y muchas otras más que han venido saliendo incluso hoy en esta coyuntura, que están alineados a retos que, por ejemplo, podemos solucionar, problemas que podemos solucionar por lo de la pandemia. eh, Innova, Innovate Perú también tiene enfocado algo de reto bio-COVID, no sé exactamente ahorita el nombre, pero hay muchos programas. En realidad hay muchas formas de poder obtener financiamiento. Obviamente hay que siempre tener un MVP, que es lo que se solicita, ¿no? Para ver cuál ha sido tu alcance, tu resultado, cómo has ido probando y qué aprendizajes has tenido de eso. Y para qué quieres ese financiamiento, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y sí, genial. A ver, por acá también tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opinan sobre la frase que dice, la inteligencia artificial generará un montón de desempleo? Muy interesante la pregunta. De hecho, ese es el temor que siempre hay con los temas de inteligencia artificial. Y no solo ahora, sino si nos vamos un poquito a la historia, en la revolución industrial era el mismo temor, que las máquinas que van a trabajar en serie van a generar mucho desempleo. Pero el humano se adapta y de hecho aparecen nuevas posiciones y nuevos empleos. En un artículo que leí de McKinsey, decían de que la inteligencia artificial podría generar desempleos y dijeron que sí, que efectivamente todos los empleos que son repetitivos y operativos son más propensos o es más riesgoso a desaparecer. Sin embargo, también había una generación de nuevos empleos que era inclusive superior a la cantidad de desempleados. Entonces, es así como el ser humano se va adaptando, o sea, van enfocándose en tareas donde tienen mucho más valor, donde, por ejemplo, los puestos de data science es un claro ejemplo. Hace 10 años nadie hablaba de esos puestos. Hoy en día son muy demandados y no hay oferta de empresas. De hecho, es una de las posiciones que si ustedes revisan en LinkedIn, con pandemia o sin pandemia, seguían, se necesita un data science, quien, conocimientos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, la respuesta es que yo creo que va a generar más empleos, nos vamos a ir adaptando a las situaciones, así que yo creo que es una oportunidad de evolucionar. Sí, la verdad es todo un tema, y bueno, y de hecho que sí. Antes teníamos eso, pensábamos en que íbamos a ser reemplazados, pero es una oportunidad para poder mejorar, y eso de los data science, sí, definitivamente entras a LinkedIn, encuentras un montón de plazas abiertas, así que te empiezan a tener a querer, a buscar estos perfiles tech. A ver, por acá tenemos a Giancarlo. Giancarlo nos dice, ¿qué opina, qué opina con respecto a los robos advisors? Asesoría financiera automatizada. Ah, muy interesante. Sí, he escuchado los robo-advisors. De hecho, en otros países ya se está utilizando y se están familiarizando. Yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, los bancos ya están interactuando con tecnología, que si bien es cierto, ahorita están todavía en la etapa de MVP, estoy segura que luego van a empezar a incluir una asesoría un poquito más avanzada.
Estoy seguro que todos los bancos los deben de tener en su roadmap, así que yo creo que es algo que está por llegar y de hecho es parte del futuro. Sí, a ver, por aquí tenemos más preguntitas. A ver, sería genial de repente si pueden activar su micrófono para escucharlos. A ver, por aquí nos dice, muy buena la información, gracias. Eh, no mi pregunta es, ¿qué solución o herramientas recomienda para microemprendedores que sirven mercados locales y cómo optimizar operaciones? ¿Cómo optimizar operaciones? Ok, a Ujú. ver, para microemprendedores, bueno, en realidad hay mucha oferta tecnológica que pueden revisarlo. IBM, Google tiene muchas herramientas que son muy accesibles. Para optimizar operaciones, es en realidad un tema bastante amplio. Yo te diría, ¿qué quieres optimizar? ¿No? Tienes la información para optimizar eso, que también es otro desafío, porque a veces nosotros queremos, por ejemplo, predecir las compras de nuestros clientes, pero si no almacenamos un histórico de las compras de nuestros clientes significativos, ¿con qué información contamos para predecir? ¿No? Entonces, la respuesta es que sí, hay muchas tecnologías, de hecho, los fabricantes cada vez sacan más cosas. Que hay de eficiencia, de reducción de tiempos, podría ser el tema de atención de los clientes. El tema de asistentes virtuales es algo cada vez más accesible. Hay mucha oferta de eso, entonces ese podría ser un punto que podrías empezar a explorar si quieres optimizar la atención de tus clientes para que se puedan atender en distintos horarios, o puedes empezar a mostrar los catálogos de tus productos. Ese podría ser un punto de entrada. Genial, Mariale. Bueno, para cerrar, esta pregunta nos dice, ¿cómo se protege los datos confidenciales de los registros al usar inteligencia artificial? Tal vez con blockchain, Ah, nos muy buena dice pregunta. Mérida. Ujú. Bueno, al fin y al cabo, todos estos registros de inteligencia artificial están en modalidad as a service, es decir, están en la nube. Y la nube de cualquier fabricante o cualquier empresa que brinda servicios en la nube ya cumplen unos protocolos de seguridad muy altos. Definitivamente, como cualquier solución, no solo de inteligencia artificial, es necesario utilizar, sobre todo si vas a hacer tratamiento de datos personales, tienes que tener altos niveles de seguridad. Entonces, ya esto está previsto, si utilizas sistemas que están en la nube, ya tienen estas plataformas de seguridad incluidas. ¿Podrías reforzarlas? Sí, siempre se pueden mejorar. Puedes hacer capas adicionales, etc. El blockchain es un buen complemento a la inteligencia artificial, trabajan en conjunto. De hecho, hay muchos casos donde ya se está utilizando blockchain para hacer una seguridad en transferir datos, por ejemplo, de la cadena de suministros de un alimento, ¿no? En a qué zona fue trasladado ese alimento, si es que cumplió el sello de seguridad o no. También, esa es otra forma de hacer más segura y se complementa muy bien con la inteligencia artificial. Sí, de hecho creo que queda pendiente para un siguiente webinar tocar este tema que también es muy interesante de blockchain. Y bueno, no sé, Mariale, si puedes dejar tus datos de repente por el chat, si tienen alguna pregunta, quieren consultarte algún tema relacionado a esto, para que te puedan contactar. Y nada, a ver si los presentes, los que pueden activar su camarita, lo hicieran para sacarnos una toma de esta sesión tan fantástica junto a Mariale. Por ahí está Olga. Hola, Olga. Hola. Está Fernando. Ahí está Claudia. Hola. Tenemos participantes de Colombia, de Perú, de Chile.
Hola a todos. Gracias por conectarse. Bueno, entonces sacamos la toma a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Fantástico. Los datos, Mariale, y no sé si quieres cerrar con algo más. Sí, justo ahí en el chat. A ver, creo que lo voy a copiar for everyone. Ahora sí. Les he dejado mi LinkedIn para que se pongan en contacto conmigo si quieren conversar de temas adicionales. Muchísimas gracias a todos por su participación. Súper buenas las preguntas. Espero que les haya servido esta charla para reforzar algunos temas o empezar a conocer más temas de inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias a ti nuevamente, María Luisa, y un gusto tenerlos esta noche. Gracias a ti, Mariale. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.